esta serie de exhortaciones acerca de la oración. Quiero hablar ahora acerca de la idea de invocar el nombre del Señor y el principio de la oración en la Biblia, lo que algunos consideran que fue el comienzo de la oración bíblica. Y esto se basa en Génesis 4:26. Este es el pasaje fundamental que dice que a Set, fue hijo de Adán y Eva, el tercero, le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Yahweh o el nombre del Señor. Y muchos consideran que este es propiamente hablando el comienzo de la oración. Yo pienso que esa idea tiene bastante solidez. Y lo que quiero que hagamos es fijarnos en algunos de los detalles en el contexto de la narrativa para conectarnos con la idea, con lo que pudiera estar, lo que se pudiera estar comunicando en este pasaje. En lo que le precede, Génesis 1 al 3, tenemos primero a Dios creando los cielos y la tierra en Génesis 1 y 2, y coronándose, estableciéndose a sí mismo como el soberano sobre toda la creación, y puso al hombre para ser su corregente en la tierra en particular. Y sin embargo sabemos que en el capítulo 3 el hombre transgredió su relación con Yahweh, una relación que las escrituras la describían como una relación de pacto. En Oseas capítulo 6 se dice que Adán transgredió el pacto al básicamente desconfiar de Yahweh. Yahweh simple y sencillamente les pide que confiaran en Él y que dependieran de Él para obtener sabiduría. Y de ahí pues todo el tema del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Un tema muy amplio, al que obviamente no vamos a entrar ahora. Pero sabemos que como consecuencia de la desobediencia del hombre, entra una maldición a la tierra. La tierra dejó de funcionar como debía de funcionar si el hombre hubiese confiado en Dios y se hubiese mantenido fiel al Señor. Dios, sin embargo, hizo una promesa o una declaración que algunos consideran, lo han llamado el protoevangelio, digamos la primera vez que se anuncia el evangelio en la Biblia, por lo menos en términos de la semilla del evangelio. En Génesis 3:15, después de que ocurre todo el incidente donde la serpiente provoca, incita a Adán y a Eva, ellos desobedecen al Señor, y Dios, sin embargo, aunque impone consecuencias y castigos tanto para el hombre como para la mujer, también hace una declaración acerca de la serpiente y de una simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de esa serpiente. Y aquí se introduce esta idea de una simiente, una semilla. Y muy interesantemente, aquí en Génesis 4:26, sabemos que Caín y Abel, Caín también muestra una postura de desconfianza y rebelión para con el Señor, mata a su hermano, de manera tal que ambos prácticamente son descartados como esa posible simiente, ese posible descendiente de la mujer que traería redención a la humanidad. Así que Set les es nacido y de seguro sus esperanzas se fijan en él. Set tiene un hijo y no es de sorprender entonces que los hombres comiencen a invocar el nombre de Yahweh, lo cual, como dije, algunos han interpretado, comienzan a orar a Yahweh, probablemente en favor de esa simiente, para que sea preservada o preservado, de manera tal que conforme a la palabra del Señor se pueda lograr por medio de esa simiente lo que tanto se deseaba y se necesitaba. Y aquí se introduce este tema, que luego se desarrolla en el resto de la narrativa bíblica.
Y según se va desarrollando, vemos que en Génesis 12 en particular, estoy saltando, ¿verdad? Bastante, pero es por cuestión de tiempo. En Génesis 12, Dios decide llamar a un hombre de entre el resto de los hombres, el resto de las naciones. Génesis 10, la Torre de Babel, la confusión de las lenguas y la distribución de las 70 naciones, los 70 pueblos y tribus en los que se distribuyeron los hombres, que fueron dispersados. De entre ellos Dios llama a uno, Abraham. Y Dios le promete a Abraham en Génesis 12 que de él y de su simiente haría una nación que a su vez sería de bendición para el resto de las familias de la tierra. Y estoy haciendo una conexión, obviamente, entre primero la simiente de Génesis 3.15, luego este momento en Génesis 4.26, cuando los hombres comienzan a invocar a Yahweh en torno a este hijo de Set, es decir, descendiente de Adán y Eva, y ahora conectándolo con Abraham, a quien se le promete simiente. Por lo tanto, la narrativa de Génesis enfoca el mensaje de la redención en la provisión divina de una simiente por medio de Abraham. Vemos más adelante, saltando otra vez, que esa simiente vendría a ser la nación de Israel, la cual serviría como medio para la administración de bendición y en última instancia salvación y vida eterna para el resto del mundo, para las otras naciones. Y esto se hace más evidente cuando Jesús el Mesías viene como descendiente de Abraham, descendiente de David, y es en sí mismo el judío por excelencia. Un judío, un israelita, que sería reconocido como rey de Israel, como el Mesías, y que a su vez sería la cabeza de esta nación que facilitaría la bendición, la redención de la humanidad. Por lo tanto, la narrativa bíblica nos comienza a orientar en torno a esta simiente y quién sería o quiénes serían esta simiente. Y yo estoy convencido que parte central de este tema es la elección de Israel, de la nación de Israel, y el llamado que Dios le da a esta nación, el llamado que Dios le da a esta nación. El propósito de la elección judía es, aparte de desplegar la sabiduría de Dios, que fue capaz de hacer una nación, crear una nación a partir de un hombre y una mujer estériles. Dios es capaz de crear a una nación y de multiplicarlo como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Dios primero demuestra su poder de esa manera y luego los levanta como una nación que habría de ser bendición al resto de las naciones. Y es muy, muy importante reconocer que la oración, la invocación de Yahweh, del favor de Yahweh en oración, se centra en ese plan y en esa elección divina basada en la sabiduría del Señor. Y así que me parece súper importante que tomemos en cuenta esto como un elemento fundamental. Y en los próximos videos vamos a elaborar más acerca de esto, para que de esa forma se haga más claro cómo se relaciona esto a la oración, y de hecho cómo abrazarlo en nuestra propia vida de oración como discípulos. Bueno, que el Señor nos siga dando sabiduría y fortaleza en estos tiempos para anclarnos más firmemente en Él, en sus promesas, y vivir con mayor fervor en oración y dedicación a Él.